pues bye bye. No, 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 eso ya es para el Nahual 3, ¿no? Eso ya es Nahual 5, yo creo. No, no, no. En español, escribir, este, escribir una cuartilla de lo que a ustedes les pareció el curso, es decir, cómo entraron al curso, qué esperaban, qué aprendieron, qué fue lo que más les gustó, qué fue lo que menos les gustó, ahí todo el causativo, que no vuelva a aparecer, este, este, no, 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 pero que como una reflexión propia, una reflexión de ustedes acerca de lo que fue el curso para ustedes y sobre todo también, no sé, el impacto que tiene el náhuatl en sus vidas y ahora que ya están más conscientes de cómo es la lengua y cómo actúa en sus vidas, pues escribir algo sobre eso, ¿no? Eso también me ayuda a mí a repensar las clases incluso. Entonces, sí me gustaría que hicieran ese escrito, un escrito de una cuartilla, o sea, si quieren más adelante, pero con una yo creo que está muy bien, ¿sí? De lo que para ustedes representó estudiar la lengua, que aprendieron y bueno, lo que ustedes quieran escribir. De todos modos, esto mismo lo digo al final. La siguiente clase, que va a ser hasta el 24, pues voy a dar un repaso general de todo el curso, ¿sí? De posesivos, de los verbos, de todo lo que hemos visto. O sea, vamos a hacer un repaso general para que quede como bien afianzado las bases, porque ya estas serían como las bases del náhuatl, es decir, como esta introducción al marco de referencia internacional de como están en las lenguas Ajá. europeas, como el A1, ¿no? Así como lo Eh, básico, o sea, como lo básico. que, Entonces, Maestro, ¿cuándo se termina el curso? hasta el 24 de ¿Es el último? noviembre, o Es el sea, es último. la siguiente clase, pero Ajá. no el siguiente lunes que es 17 En no puente. hay clase, Ujú. porque es puente. Sí, gracias. Pero el 24 sí vamos a tener clase, ya sería nuestra última clase, ya, pues prácticamente esto Ya se ya se acabó. acabó. Entonces, para el Bueno, 24 de noviembre pueden traer ya su escrito, ¿sí? Aquí los podemos reflexionar un poquito, igual, no es a fuerzas que participen todos, pero sí me gustaría que después de clase, de esa clase del 24 de noviembre, me enviaran sus textos ahí a mi WhatsApp personal o si quieren ahí al grupo, ¿no? Bueno, como ustedes quieran, ¿sí? Para yo ujú. también leerlos y tener como esa retroalimentación para mí mismo. ¿Ah? Entonces, eso nada más sería, ¿no? Como esa anotación. ¿Va? ¿Qué les parece la actividad para el 24 de noviembre? Está bien, maestro. Bien. muy buen cierre, maestro, muy bien. Está Muy bien. bien, está bien. Ok, bueno, pues ahorita, a ver, déjeme ver, ¿ya están viendo mi pantalla? Sí, ¿verdad? Sí. 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 Ya. Ok, ahorita lo que vamos a ver, ok, va a ser otra como ya les había dicho desde el principio, la clase Nahuatl 1 también yo quería hablar tanto de la lengua como de la literatura y cultura. Y bueno, una de las partes, ya habíamos visto difracismo, los códices, sí, para los que no vinieron, bueno, ahí está el video de la semana pasada. Eh, pues hoy falta como la triada para entender un poquito de la cosmovisión, ¿sí? Que vendría siendo los Huehuetlatoli. Y esto vamos a hablar el día de hoy. Es que no sé, ahora sí, ahora sí. De ¿Eso los, significa la antigua palabra? así es, Huehuetlatoli viene Huehuetlacatoli. de las palabras de huehue, así con esa H final, huehue, que es antiguo, es Mm, viejo, es anciano, ¿sí? Sí, lo de atrás también se refería también a las personas ya muy adultas, los huehueque. De hecho, en los documentos en náhuatl aparece que somos los huehueque, ¿no? Dice Niman o Nican aquí. ujú. Nican huehueque, ¿no? Nosotros los ancianos, los antiguos, ¿no? Del pueblo, ¿sí? Ok. Huehueque atlepehuaque, o sea,
los antiguos pobladores, así, o sea, los más ancianos. Y viene de la palabra Tlachtoli, pues ya lo hemos visto esta palabra mucho, que es palabra, ¿sí? Discurso, lengua incluso. Entonces, de una forma literal, Huehuetlactoli vendría siendo la antigua palabra, así como muy literal. La palabra antigua, la palabra de los ancianos, la palabra ancestral incluso, pero bueno, así literal, antigua palabra. ¿Qué hablan los Huehuetlactoli? Pues son una serie de discursos del mundo náhuatl que hablan de la sabiduría moral, ¿sí? Hablan, perdón, de la sabiduría, de la moralidad y de una tradición oral, es decir, de las ciertas normas de convivencia que había en esa sociedad indígena previo a la llegada de los españoles. Y bueno, para ir avanzando. Bueno, ¿qué son los Huehuetlactoli? O sea, la antigua palabra, ¿sí? El significado literal, como ya lo he mencionado, proviene de huehue o huehue, así con el H, que es anciano, y, o antiguo, como lo había dicho, y tlactoli, la palabra, el discurso, es decir, el discurso de lo antiguo, de los ancianos, etcétera, ¿no? Aquí hay que tener bien en cuenta que las personas mayores, ya las muy mayores, eh, ya eran consideradas como ese eje central de la moralidad y de la sapiencia, la sabiduría, es decir, los jóvenes estaban obligados incluso a acercarse a los ancianos, a los abuelos en ese sentido, para que recibieran educación, para que recibieran consejos de la vida, es decir, aquellos que ya sabían de qué trataba todo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes leen los textos que les he pasado de Miguel León Portilla, tanto los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares, algunos fragmentos de la filosofía náhuatl, etcétera, se propone que incluso los ancianos, o sea, los más adultos, tenían un cargo tan importante dentro de, pues, de la sociedad que ¿cómo les comento? Que, por ejemplo, a ellos tenían ciertas libertades. Me explico. Por ejemplo, en el caso de las bebidas alcohólicas como el pulque, ¿sí? Por ejemplo, ellos podían beberlo con más libertad. Por ejemplo, a los jóvenes no les era permitido beber, o sea, mucho menos alcoholizarse. Alcoholizarse era algo muy penado, ¿sí? Solamente los más ancianos podían acceder pues a tomar con más libertad, porque ellos ya habían pasado por un tránsito de la vida, ya habían servido al pueblo, ya habían servido al Altépetl, probablemente ya habían ido a la guerra, etcétera. Entonces los ancianos, como con ese premio, ya podían acceder a este tipo de, como de premios, ¿no? Como por ejemplo tomar el pulque, ¿no? Sin ser juzgados, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la definición de los Huehuetlatoli, bueno, pues prácticamente es el cuerpo de sabiduría ética y moral de la sociedad náhuatl prehispánica, incluso todavía en el siglo XVI, ya con la llegada de los españoles y sobre todo de los franciscanos se apoyaron de los Huehuetlactoli como para seguir hablando de la moral, ya adaptada, por supuesto, a la moral cristiana, pero siguiendo bajo esa sabiduría náhuatl, ¿sí? Funcionaban como código de conducta, pues, para todas las clases sociales, es decir, tanto para los macehuales, que los macehuales es como el común del pueblo, se podría traducir, los Populacho. macehualhuan son el común del pueblo, y los pipiltin, ¿sí? Yo sé que pipili es de niño, pero Nobles. también es como noble, ¿sí? O los pipiltin, que vendría siendo como la sociedad más jerarquizada, ¿sí? O sea, los huehuetlatolis eran para todos, ¿sí? La función social, ¿qué buscaba el Huehuetlactoli? Pues instruir a los jóvenes en los Altépetl, en las ciudades como tal, ¿sí? Sobre todo con el buen comportamiento, cómo se tenían que comportar la sociedad, sobre todo los jóvenes,
la humildad y la honestidad, y sobre todo era algo muy importante, el respeto a los ancianos, a los gobernantes y los dioses, ¿sí? Ustedes pueden conseguir, yo lo traté de buscar en estos días, los Huehuetlactoli, ahí ya estoy viendo que me equivoqué y es con E aquí, ahí está. Los Huehuetlactoli, eh, lo estuve buscando en internet, más no conseguí una versión legible, pero son baratos ahí en el Fondo de Cultura Económica o en las librerías de usados. Por ejemplo, aquí en Guadalajara hay varios, se pueden encontrar y son más de fácil acceso. Bueno, Miguel León Portilla recoge y traduce algunos de los Huehuetlactoli que recogieron algunos franciscanos, como Fray Andrés de Olmos, que los recoge, ¿sí? Y León Portilla los traduce y los actualiza al español actual, ¿sí? Con esa forma de analizar esa sociedad del mundo náhuatl en la antigüedad y también en el siglo XVI. Y estas tres partes, el comportamiento, la humildad y el respeto, eran sumamente importantes. Recuerdan que yo también en clases pasadas les había dicho que era bien exagerado en el mundo náhuatl, incluso en el mundo náhuatl actual, el sufijo reverencial, el sin, no sé si más o Sí, menos recuerdan que les decía, lo van a encontrar en todos lados, o sea, hasta en la sí. sopa, o sea, en todos lados lo van a encontrar. Bien, esta idea de usar el sin, de usar el respeto, viene también de los Huehuetlactoli, es decir, tú cuando estás en la comunidad, cuando estás con tu familia, tienes que hablarle con respeto a tus familiares, a los ancianos, a los gobernantes, ¿no? Cuando te dirijas o cuando hables del Tlatoani, ¿no? De Moctezuma, de todos ellos, tienes que hablarles en reverencial siempre, ¿no? Yo les había Ujú. dicho, cuando un agua no les habla con reverencial, es que les caes mal, es que ya se van a la guerra, o sea, era algo bien importante. De ahí a que si ustedes, por ejemplo, leen autores, les voy a mandar ese libro de Matthew Restal, de los 7 mitos de la conquista. Ahí se habla que una de los mitos de que los indígenas se habían como sojuzgado, que los españoles habían interpretado, que los nahuas se habían inclinado, se habían rendido muy fácilmente, era por el uso del reverencial, es decir, para los españoles interpretaban esos sin, esos reverenciales como algo que se habían sometido, pero en realidad era una cuestión también diplomática, es decir, el encuentro con el mundo español, ¿sí? Era una forma en un primer momento diplomática, pero después de la noche, que le llaman la noche triste o la noche victoriosa, eh, el Vamos. asunto va en, a ver, ¿alguien tiene a ver, ¿alguien tiene el, Alguien tiene el micro ahí, está conversando. bueno, creo que ya. Ok. Después de la noche triste o de la noche victoriosa, como ya le han llamado algunos en la actualidad, pues ya el mundo náhuatl no se refería a los españoles con el reverencial, o sea, ya eran los castilán, como decían en náhuatl, ¿no? O sea, no había reverencial y era cuestión de guerra. Entonces, los huehuetlatoli también hablaban de cómo se tenía que actuar, ¿sí? Y el uso del reverencial era sumamente importante aquí. Por eso el respeto siempre en la sociedad náhuatl era importante. ¿Cuál era ese medio de transmisión? Bueno, eran transmitidos oralmente, ¿sí? Memorizados, recitados por los sabios de las escuelas, por ejemplo, el Calmecac y en el hogar. Es decir, los papás, los abuelos enseñaban a los jóvenes, pues, a amar al altépetl, a amar al prójimo, en ese sentido, ¿no? De ayudar, no en el sentido como tal cristiano, pero sí de ayudarse, ¿no? De ser una comunidad. Al final de cuentas, la idea que tenemos de los pueblos indígenas, de comunidades indígenas, viene de aquí también, ¿no? De todos somos comunidad, todos nos cuidamos, ¿no? Entonces, los huehuetlatoli son parte importante de este mundo náhuatl que habla de la moral y de la ética. Ok. Ujú. Sí, Oye, ahí Álvaro, incluso, ahí adelante. quisiera hacer un comentario. Digo, Ujú, para mí esto es muy, muy novedoso y desmonta como muchas otras cosas la ujú, idea esa de que los españoles vinieron a civilizarnos.
No, pues sí, que claro. no teníamos moral alguna, ¿no? Ajá. Entonces, qué interesante se está poniendo esto. Sí es, así es, o sea, la sociedad ya tenía esa jerarquización, cómo referirse, qué hacer, es decir, por ejemplo, los nahuas de México Tlatelolco y México Tenochtitlan no le hablaban con reverencial a los tlaxcaltecas, que eran enemigos acérrimos, ¿no? O sea, para nada. O sea, entonces, en ese sentido, sí, la forma lingüística, esos rasgos lingüísticos te indicaban la forma de pensar del mundo indígena. Y en esta clase, bueno, en este curso, mejor dicho, lo hemos visto a través de esos rasgos de que no nada es estático, todo está en movimiento, ¿sí? La reverencia, etcétera. De hecho, en los Huehuetlatoli van a encontrar muchos difracismos, ¿no? De cómo hay que reverenciar. Por ejemplo, la mamá a la hija le habla que es una esmeralda, ¿no? O sea, todo ese sentido, pues se puede encontrar en los Huehuetlatoli. Por eso también es importante saber y conocer qué eran de ellos, ¿no? Y su impacto en la lengua náhuatl como tal. Había dos escuelas nahuas, o sea, no me quiero salir tanto del renglón, ¿sí? Pero, por ejemplo, los huehuetlatolis aparecían tanto en el Calmeca como en el Tepochcali, ¿sí? Pero Había dos tipos de diferente. escuelas de enseñar la vida a los jóvenes nahuas, ¿sí? Uno era el Calmeca. Al Calmeca, ¿quiénes iban? ¿Quién eran los alumnos del Calmeca? Bueno, eran hijos de los nobles, los gobernantes, los que les llamaban los pipiltin, ¿sí? El enfoque educativo era algo como administración, los religiosos, ¿sí? Los militares. Espiritual, ¿no? ¿Cómo? Espiritual, Ah, sí, espiritual. ritual. Porque Sí. eran como los calmecas estaban, vaya, por decir, bajo la influencia de Quetzalcóatl, ¿no? Ujú. Sí, ¿verdad? Sí, claro, sí, 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 como su santo patrono. Como santo patrono, así es. Sí, Así sí, es. sí. Entonces sí, era como que enseñaran los días, cuándo se tenía que hacer, por ejemplo, cuándo se tenía que hacer el sacrificio, cuándo se tenía que hacer la guerra florida. O sea, la guerra florida era esos militares que se iban a pelear con los tlaxcaltecas para tomar los prisioneros y ya hacer el sacrificio a Huitzilopochtli, por ejemplo, ahí en el Templo Mayor, etcétera, ¿no? O sea, todo eso lo sabían en el Calmecac, ¿sí? ¿Qué tenía como el currículo, ¿no? Como la parte del enfoque de las materias. Bueno, se hablaba de historia, es decir, ahí también se enseñaban a los tlacuilos a interpretar los códices, a interpretar los signos, ¿sí? Ujú. A ver sobre el cielo, porque bueno, como sabrán, en la antigüedad, no solo en Mesoamérica, sino también en el mundo europeo antiguo, pues la humanidad se ha manejado por cómo se ven los astros, las estrellas. Es decir, no es lo mismo cómo se ve el cielo nocturno en diciembre que en mayo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, también sabían leer la astronomía, las matemáticas, la lectura, la escritura, la religión, la poesía también, ¿sí? Todo eso se enseñaba, pues, para que se aprendiera. Y la disciplina, bueno, era muy rigurosa y estricta, lo que les había dicho, ¿no? Los Huehuetlactoli hablaba de que al joven se le tenía que ser estricto, ¿no? Para que fuera un hombre de regla para la sociedad. ¿Qué pasaba en el caso del Tepochcali? Sí, bueno, ¿quiénes sabía? Pues los jóvenes de la población común, es decir, bueno, que yo no pertenezco a las élites, bueno, pues yo no voy a la escuela, ¿no? No, de todos modos vas a la escuela, ¿no? Para eso está el Tepochcali. ¿Quiénes iban? Los macehuales, es decir, la gente del común del pueblo. ¿Cuál era el enfoque educativo? Bueno, la preparación para la guerra, el servicio comunitario. Se les enseñaba la instrucción militar, el uso de armas, cantos, bailes y un oficio para la vida diaria. Es decir, el joven de la sociedad náhuatl no tenía que estar inerte. O sea, ya les había dicho, ¿no? En la cosmovisión náhuatl todo se mueve, todo se tiene que mover. Si no se mueve, se pudre. Esa es la idea. Entonces, a pesar de que fueras más igual, se te tenía que instruir. ¿Para qué? Para que fueras carpintero, para que fueras, para que pudieras construir
casas, puentes, para que estuvieras haciendo los canales, etcétera. O sea, todo mundo tenía que ser algo ahí en la vida comunitaria, ¿no? Por eso el servicio comunitario era muy importante. Se enseñaba a los cantos, a los bailes, sobre todo el uso de armas, el uso de, del arco y de la flecha, que fueron muy importantes para la sociedad náhuatl. La disciplina, bueno, también se incluía el autosacrificio en el sentido de literal, es decir, cuando hubiera, ¿cómo se llamaba? Alguna conmemoración religiosa, pero también autosacrificio en el sentido de hacer el ayuno o irse a pelear, por ejemplo, en las guerras floridas, ¿sí? La resistencia al dolor y prepararse para la guerra, es decir, que tanto físicamente como mentalmente el joven Macehual fuera fuerte, es decir, parte del éxito de los mexicas, ¿sí? De México Tlatelolco, México Tenochtitlan, ¿sí? Fue esta disciplina tanto mental como física para sus guerreros, ¿sí? Incluso el guerrero más diestro podía elevarse y caer en el Calmeca también, ¿no? Tener ambas disciplinas. O sea, sí había movilidad social. Sí, sí se podía, sí, Ok. claro, si alguien tenía esas características de liderazgos, por supuesto Mm, que se podía elegir. Incluso ya les había dicho, ¿no? Bueno, no como tal, pero por ejemplo, del Tlaxilacali, que era como el barrio, se elegía a alguien para representar ese Tlaxilacali en el Calpuli, ¿sí? Y el Calpuli, si sobresalías, también te volvía representante de los Calpulis, que tenía varios Tlaxilacali, ya varios Calpulis del Altépetl. Entonces Papi, sí se ¿qué te podía. parece? Sí. ¿Cómo? A ver qué. Ah, no, ¿verdad? No era para mí. no, Este, espérate. entonces sí se podía. Era, pero sí se podía, por supuesto, ¿no? Este, pero en ese sentido, sí pudo haber gente, que tenía, las dos, como las dos educaciones, incluso algunos tlatoanis, que a pesar de que por linaje o por etcétera, no podían acceder, se podían, perdón, algunos familiares de tlatoanis que no podían acceder a gobernar tenían ambas educaciones. Creo, no me crean la verdad, pero según yo, por ejemplo, Cuauhtémoc sí tuvo las dos habilidades, ¿no? Bueno, las dos enseñanzas, ¿no? Por eso también era considerado un buen guerrero. Y también resistía, ¿no? De hecho, resistió mucho, a pesar de la caída de México Tenochtitlan, él resistió a las enfermedades, fue capturado por Cortés, los llevaron hasta Guatemala, ¿sí? A Cuauhtémoc por esa fortaleza mental y física que tenía incluso. Bueno, también para no guardar tanto, comerme tanto tiempo, ¿qué hablaban de en los Huehuetlactoli? Bueno, prácticamente el Huehuetlactoli era como un guardián de la sabiduría. ¿Quién lo decía? ¿Quién lo enseñaba también? Bueno, el Tlamatini, ¿no? El sabio, ¿no? De Mati, saber, ya lo habíamos visto el verbo, ¿no? El Ni, del que ejecuta, sí, el que hace este, ¿cómo se llama? El oficio, y el tla de cosa, el que enseña cosas, así como literal. Su nombre significa el que sabe cosas, el que enseña cosas, etcétera, ¿no? No solo se memorizaba, sino que comprendía profundamente el sentido de la vida, es decir, no nomás era leerlo y memorizarlo como si fuera un catecismo, ¿no? Sino también entender el por qué se están diciendo las cosas, ¿no? Por ejemplo, el Tlamatini era el encargado de enseñar el Huehuetlactoli a estas escuelas de élite, es decir, tienen que saber esta tradición de cómo nos comportamos, de cómo va nuestra sociedad. En el caso del hogar, ¿quién enseñaba el Huehuetlactoli? Bueno, el padre, la madre, también los abuelos o las abuelas, que incluso si en una familia todavía vivía el abuelo o la abuela, ellos eran los encargados de dar incluso el Huehuetlactoli, ¿no? A estos hijos o nietas al llegar a cierta edad. Ya cuando veían al muchachito, que ya no era un conet, que ya era un oquixtli, una ishpochtli, una doncella, una jovencita,
ya ahí, ya, bueno, de esto se trata la vida, ¿no? Y les enseñaban. ¿Cuál es el propósito? El propósito, como diría en el mundo náhuatl, era moldear el rostro, el corazón. Este disfrazismo que lo vimos en la clase, ¿se acuerdan? El disfrazismo de Inixtli, Inyolotl, que significa como el carácter, la esencia, ¿no? Lo que nos representa, la identidad incluso. ¿Sí? En los jóvenes, ¿sí? Para que fueran personas virtuosas y útiles a la comunidad. Es decir, al mundo náhuatl le molestaba muchísimo que alguien de la comunidad, que un náhuatl no supiera hacer nada, es decir, que no supiera trabajar con las manos. ¿Sí? Si quizás no era bueno, por ejemplo, para el arte de la guerra o etcétera, bueno, que fuera un buen constructor de canales, de vías, ¿no? Que supiera algo que ayudara a la comunidad. Por eso era importante que el Huehuetlactoli ayudara a formar esa persona virtuosa, porque esa persona virtuosa iba a ayudar también a la comunidad. Aquí el punto es que nada estuviera estático, ¿no? Bueno, ¿cuáles eran más o menos los ejes del buen vivir? Aquí tengo una imagen del códice florentino, que está ahí el Temachtiani, o el que enseña, pues con los jóvenes, ahí ven a los jovencitos, ¿no? Probablemente unos adolescentes y les enseñaba, probablemente a través también de estos huehuetlactoli. ¿Cuáles eran esos ejes temáticos? Bueno, tenemos la humildad, ¿sí? El concepto clave era el camino del Tlamatini, ¿sí? O el Temachtiani. ¿Qué enseñaba? Bueno, que no fuera engreído, ¿sí? Que no fuera presumido, que siempre mantuviera la humildad, ¿no? Aquí, por ejemplo, está una frase que viene también del códice, que no te engrías, o sea, que no seas soberbio, ¿no? Que no se hinche, ¿no? Que no te hagas como el pavo, ¿no? Como el guajolote. ¿Sí? ¿Qué enseñaba? También el trabajo, que era muy importante, el valor del esfuerzo, ¿sí? Que aplicara con las manos, que agitara el cuerpo, el trabajo es más de la fortuna, ¿sí? Es decir, que se supiera mover con el cuerpo. El matrimonio, porque el matrimonio buscaba esa similitud con el mundo mesoamericano, que ya les había comentado, que en la cosmogonía lo importante para el mundo náhuatl era lo dual. De hecho, el máximo dios, de donde sale todo, Ometeotl, viene eso, ¿no? El dios Pero dual. Entonces yo el me matrimonio siento, como que ejemplificaba también eso, ¿no? ¿Sí? El matrimonio es ir a la estera, a la silla, ¿no? Impetatl, in icpali, ¿no? Un es lugar otro firme para la vida. ¿Mande? ese es otro disfrazismo, ¿no? Así es, ¿sí? Ir con Por la ejemplo, estrella de la tía. para llamarle al matrimonio, pues se utilizaba el disfrazismo impetatl in icpali, ¿no? O sea, icpali, perdón, ¿sí? La estera, la silla, ¿no? Que es algo que está ahí en la casa, firme, ¿no? ¿Sí? No entiendo qué significa. Como Icpétatl in Icpali. Sí, Pues es algo que se encuentra en la casa, algo que se convive todos, algo que está firme, algo donde también te sientes con reconfortante, ¿no? Que se usa para sentarse, el pétatl para acostarse, ¿no? O sea, pero que está ahí, que está presente en la casa. O sea, sería como esa dualidad entre dormir y sentarse, estar descansado. No sé si me explico más o menos. Sí, sí, mm, sí. En mi casa con mis abuelitos, todavía Ujú. cuando recibían personas que Ujú. venían de acá de la barranca, usaban mucho los petates Así y es. los tapeistes, que Ujú, eran tapeistles, no sé cómo se ujú. pronunciará, pero ellos tenían eso y se los prestaban para que ahí durmieran, que no estuvieran en el suelo. Y era una cortesía que mis abuelitos lo tenían muy marcado, recibir a las personas en una silla y en un Mm. petate. Sí, y eso era como el significado del mundo náhuatl para la casa, ¿no? Nuestro hogar, ¿sí? O sea, Sí. nuestro hogar, o sea, nosotros te damos algo donde te sientes, ¿sí? Entonces era así como esa esencia como del hogar, incluso más que matrimonio se puede interpretar como el hogar, ¿no? Aquí te sentamos, ¿no? De hecho, para el mundo náhuatl eso siempre fue muy, muy, muy importante e incluso ustedes lo pueden notar
que se trasladó para el mundo de la cosmovisión mexicana, es decir, para el mundo en la actualidad, o sea, para el mexicano común. Alguien, por ejemplo, que visita una casa, se le ofrece el agua, se le ofrece la comida, e incluso tienen estas frases en español que dicen, ah, bueno, yo vivo para Zapopan, ahí tienes tu casa, ¿sí? Entonces, esa idea, ¿no? De recibirte, o sea, de hecho, para los extranjeros, cuando dicen, ¿por qué me dice que ahí tengo mi casa si yo vivo para el otro lado, ¿no? No, 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 es que yo te recibo como si fueras también parte de mi hogar, ¿no? Es como esa idea. Ahorita que Bueno, habla de rápido. extranjeros, maestro, perdón, también a Ujú, ellos les asombra mucho en una oportunidad que tuve de viajar. ujú, Mi casa es tu casa, te espero ujú, allá. Entonces, como que mi casa es tu casa, es lo que usted está diciendo. Y ujú. todavía en algunas poblaciones, todavía se usa eso de mi casa es tu casa. Ujú. Sí, sí, y eso es muy náhuatl, eso de mi casa es tu casa, es muy, muy, muy náhuatl, porque en el mundo europeo no se dice eso, ¿no? Mi casa es mi casa, es la propiedad privada. En el mundo náhuatl no hay propiedad, o sea, también te ofrezco, obviamente, vas a respetar mi casa, pero te ofrezco, ¿no? Porque somos parte del mismo pueblo. Bueno, el Álvaro, respeto, mande. hablando del matrimonio, Ujú, este, en la concepción náhuatl, me da la impresión que también la expresión esa de Impetrat in ujú. Nipali es también un matrimonio para siempre o había estas cuestiones de divorcios o de poligamia en la cultura náhuatl. Sí, sí Sí había había. la poligamia, sí, sí, sí Ajá. existía, pero también era dependiendo el rango incluso de quien tenía varias concubinas, por supuesto, Ok. ¿sí? Pero por lo menos o sea, en la unión entre hombre y mujer como tal viene, ¿no? O sea, de crear otro humano, ¿no? Vendría siendo. Ujú. Pero sí, la poligamia sí, sí había, ¿no? Sobre todo entre más élite había, el varón sobre todo, sí se podía. Por ejemplo, en el caso de los tlatoanis, sí se ha comentado o sí se ha registrado que tenía varias concubinas. Sí, pero la Ok. dualidad, o sea, no hay que pensar el matrimonio como la versión occidentalizada, ¿no? De la monogamia. Pero eso no significaba que a fuerzas tenían que ser monógamos. Sí, sí había esta parte de solamente con una sola persona, ¿no? O Ujú. sea, sí había, o sea, pero va dependiendo, ¿no? El estrato social, sobre todo. A veces Mm. había varones que nunca pudieron entrar con alguien, ¿no? Nunca pudieron en ese sentido como casarse o estar con una mujer, porque pues como constantemente había guerra, pues ya era otra situación también. Bueno, con el respeto, pues sí, el orden social debe servir, humillarte. ¿En qué sentido humillarte? O sea, humillarte de que tienes que inclinarte también ante los demás, de que tienes que ser amable, hablarles con reverencial, sí, o sea, tener esa humildad en el corazón, sobre todo a tus mayores y a los gobernantes, ¿no? Incluso se menciona que a los tlatoanis, por ejemplo, en este caso a Moctezuma, no se le podía ver a los ojos, pero era una forma de hacerle reverencia, ¿no? O sea, tú estás más arriba que yo, entonces yo te debo respeto, ¿no? Porque tú eres el que va guiando a la comunidad, ¿sí? Bueno, rápido. Ejemplo. Hay muchos ejemplos de Huehuetlactoli, pero por ejemplo, aquí hay un consejo de la madre a la hija, ¿no? Por ejemplo, aquí se recoge uno, en la versión traducida, dice, por ejemplo, hija, palomita, tierna mujercita, en agua ya sabrán como que ahí está ahí el reverencial. Mira que la tierra es un lugar de llanto, un lugar donde se padece, la vida es una espina que punza, o sea, aguas, o sea, te va a doler algo en la vida, ¿no? Pero tú anda con calma, sin ni apresurado, ni perezosa, no te pintes demasiado, ni te tiñes el rostro,
pues te deberías ver como una mujer mundana, o sea, la recomendación, Mm. ¿no? Sé como una piedra preciosa, Chalchihuitl, bien guardada, que tu rostro, tu corazón sean limpios, permanece en tu casa, vive rectamente, ¿no? Ese es como uno de los consejos. Yo les podría preguntar aquí, ¿qué similitudes ven con los consejos que ustedes, por ejemplo, recibieron de sus padres o de sus abuelos? ¿Podría haber algo o una reminiscencia, alguna chispa ahí, quizás de un huehuetlactoli en algún consejo que le dieron ustedes cuando tuvieron una intervención con sus padres o con sus abuelos? Sí, cómo no. Claro que ¿Sí? sí, Por ejemplo, maestro. Qué alguien bien, quiera que no, compartir. Sí, que se obedece, no no te pintes demasiado, no te vistas extravagante, y Eso sí, puras cosas de también esas, muy ¿no? náhuatl también. bien. A mí Sí, me decían que no me acelerara y Ujú, que la vida no era como ellos me la estaba llevando en ese momento. Estoy hablando de mi adolescencia. Dijo, ujú, vas a entrar a una etapa, vas a entrar a una etapa donde las cosas no van a ser tan fácil. Y tú ujú. como la primogénita vas a tener más responsabilidad porque vas a cuidar y ser responsable de tus hermanos. Me la ponían muy difícil en ese tiempo, mi papá y principalmente mis abuelitos. Yo sí Sí, lo viví, maestro. gracias, no, gracias por compartir la experiencia. Eso, esas pláticas que probablemente, incluso yo los tuve con mis padres y mis abuelos, también son reminiscencias del mundo náhuatl, ¿sí? Incluso si uno compara estas dinámicas familiares mexicanas del siglo XX y parte del siglo XXI, con, por ejemplo, con otras anglosajonas, por ejemplo, de Estados Unidos, del norte de Europa, se va a ver bien difícil, o sea, no difícil, bien complejo y bien diferente, muy diferente. ¿Por qué? Porque uno cuando convive con las sociedades anglosajonas, el anciano, o sea, el abuelito como tal, el adulto mayor, o sea, ya no, en el mundo anglosajón ya no sirve, es decir, ya se manda, por ejemplo, a un asilo, porque ya no tiene que darle nada al país, a la sociedad, o sea, ya no produce en este mundo capitalista, ¿no? Ya no produce, ¿sí? Entonces Sí. se le tiene que aislar, por ejemplo, a un asilo al adulto mayor anglosajón. Pero en el mundo, por ejemplo, mexicano, aún, por ejemplo, ustedes lo pueden ver, ¿no? Que el abuelo, el adulto mayor, es el centro, es la cabeza de la familia. Cuando el adulto mayor muere, ya no integra. figura, por ejemplo, en la familia, ya los hijos se convierten en cabezas de sus propias familias. No sé si me explico. Sí, 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 así es. ¿Sí? O sea, el abuelo es importante para la sociedad mexicana actual todavía, ¿no? Porque es el que da consejos, es el que rige, ¿no? O sea, a pesar de que tenga 90 años, 100, al abuelo se le cuida porque es el de la experiencia, es el que está ahí, ¿sí? Es el que todavía estamos ahí festejando, el que vive con alguno de los hijos, y eso es muy nahua todavía, o sea, porque a pesar de que el abuelo tenga, no sé, 120 años, aún es parte de la familia, a diferencia del mundo anglosajón, sí, por ejemplo en Estados Unidos, Canadá, que ya a cierta edad, no, ya no nos sirves, abuelo, ya papá, ya no me sirves, te vas a ir a un asilo, ¿no? Con gente igual que tú. Ese rechazo en el mundo náhuatl era así sumamente irrespetuoso. ¿Por qué? Porque al abuelo se le tiene que dar reverencia, ¿no? Se le habla con diminutivo reverencial. Y eso todavía se le puede ver en el mundo actual, todavía mexicano. Y eso es bien interesante, la verdad, que todavía se sigue manteniendo. ¿Eh? sí. Fíjate que puedes regresarla. Sí, claro. Es que yo veo algo más que me llama mucho la atención. Ujú, Esto que estamos viendo aquí en pantalla, los consejos a la hija, ujú. si tú ves la cultura hebrea, ¿sí? Ajá. El libro del Eclesiastés, el libro Ujú, del Eclesiástico, ujú. sí, incluso algunos salmos, es lo mismo. Bueno, Ajá. no Sí. es lo mismo. Tiene una similitud enorme, enorme con Ujú, los consejos, pues, y el cómo se veía la mujer en la ujú, cultura hebrea, cuál era la mujer valorada.
Es lo que estoy viendo aquí. Y me Claro, sorprende mucho no, y por es la que distancia geográfica e histórica de las dos culturas. me parece que los consejos van en medida del sentido común, casi, casi, ¿no? O sea, que hay que resguardarse, que hay que ser prudentes. También al varón también le dicen Sí, casi muy similar, o sea, a ver, muchacho, no sea menso, casi, casi, ¿no? O sea, no sea temerario, no haga esto, casi, casi les dice, ¿no? Si tu amigo se avienta al pozo, tú también, o sea, es muy, muy similar, casi que también. O sea, sí. el regaño son como muy similares, sí, por supuesto. Son universales. A ver, por ejemplo, la carga del dirigente, ¿no? Por ejemplo, hay otro disfrazismo, perdón, el huehuetlactoli a los dirigentes. Señor gobernante, ya ha recibido la carga del Altépetl, que es tan pesada como un madero espinoso, ¿no? No eres más que el espejo, la antorcha, Intezcatl, Intlahuitl, que es, Tezcatl es espejo, Tlahuili es la luz, incluso se puede traducir, del pueblo. Eres el plumaje, la manta, Inquetzalin, Intilmatli, como la tilma de Juan Diego, Tilmatli, ¿no? Que cubre, les da calor. Tu oficio, fíjense, ¿no? Cómo va el Huehuetlactoli también para los gobernantes. Es el de fastigarse, de sudar, de no comer con sosiego, ¿sí? Si no lo haces bien, caerá el pueblo. Levanta el rostro, endereza el corazón. O sea, es un consejo también para los dirigentes, para Tlatoani. Por eso mismo, el Macehual tenía que darle esa reverencia al Tlatoani, porque el Tlatoani tiene la mayor carga. Si el Tlatoani se equivoca, el pueblo desaparece, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo el difracismo, ¿no? El espejo, la antorcha, Intezcatl, Intlahuili, que vendría siendo literalmente como la luz. El gobernante debe ser el que muestra el espejo, el que guía la antorcha a su comunidad. Él es la responsabilidad moral. Prácticamente en el difracismo dice que, dirigente, tú te tienes que meter las manos al barro, mostrarle al pueblo que tú estás trabajando. O sea, eso es como bien, bien interesante, ¿no? O sea, tú tienes el trabajo principal para cuidarnos a nosotros que somos tu pueblo. Ok, viene, por ejemplo, un difracismo, otra vez difracismo, perdón, un huehuetlactoli a los médicos, por ejemplo, y este ya lo traigo del náhuatl, lo pongo en náhuatl. Esta es no es mi traducción, es la traducción de Librado Silva Galeana y está en el libro de Miguel en Portilla. ¿De dónde está ese libro? Es el libro de que está en el Fondo de Cultura Económica, uno blanco. Aquí lo, Eh, aquí lo tengo. ¿Quieres que ah, se los comparta al grupo? sí, si lo puedes, sí, adelante. Sí, aquí lo tengo completo en PDF. Ah, qué chido, no, ni siquiera yo Oh, lo qué tengo, yo bien. lo tengo en físico, fíjese, qué bien. Ah, También me va a Qué bien, servir, compañero. hasta a mí me va a servir, gracias. Bueno, de esa es la página 472 y la 473. Hay otra edición más chiquita, pero yo estoy agarrando la del libro blanco. Bueno, aquí, la versión en náhuatl y la traducción en español. Les leo la traducción en español, que le dice, médico, curador de gente, he aquí cómo curarás y cómo consolarás al enfermo que te llamó para que lo atiendas. Es decir, tú que eres el curador, tú que eres el médico, tu finalidad es curar, por eso sabes sobre medicina, sobre plantas medicinales, porque ese conocimiento lo tienes que dar a la comunidad. Esta parte en náhuatl. Intizitl. Tizitl es médico. Es decir, aquí dice el médico, ¿sí? Y luego dice el tepactiani. Pactia es así, algo como, es un verbo que vendría siendo como curar, ¿sí? Entonces aquí se puede traducir como pactía curar y luego a Esenis, ¿recuerdan que es el que hace las cosas como Tlatuani, que es el agentivo en el náhuatl? O sea, el oficio del que cura y el te, aquí no ponen tla, ponen te, que es de gente, tla de cosas. Entonces es tepactiani, literalmente vendría siendo, pues el que cura gente, ¿no? Porque El aquí está curador. curador de gente, ¿no? El oficio de curar gente, ¿no? Iskatki, o sea, he aquí, o sea, el inicio, o de esta manera, y aquí está, he aquí.
Inkenin se podía traducir como como o de esta manera también, ¿sí? Tikpaktis, miren, aquí está el verbo, pactía, ¿sí? Curar, es transitivo, ¿sí? Ti, es decir, tú cura, y la Z de plural, tú curarás, ¿sí? Tú curarás. Iwan, ¿se acuerdan que era Iwan? Iwan. Y Ajá, ahí. consolar. Tú curarás y tú consolarás. Aquí está el verbo. Yolalía. Pone yolali ahí. Yolalía. Y como se pone aquí la Z, pues se pierde la A. ¿Sí? Yolali es como consolar, como. Consolarás. Ajá, así como. Entonces, ti, transitivo. ¿Se acuerdan que lo vimos? Ti, yolalis. Consolarás. El futuro, Ajá, en futuro. Los dos están en futuro. ¿Se dan cuenta? Los dos están en la futuro. Z, Ajá. In Kokoshki. Kokoshki es enfermo, ¿sí? Tú curarás el enfermo, en este sentido, al enfermo, ¿sí? In meets nots, ¿sí? El verbo es notza, ¿sí? Notza. ¿Se acuerdan que incluso les puse un verbo la vez pasada en el ejercicio? Notza. Y meets, ¿se acuerdan que era meets? morir, No, morir, ese sería como Miki, Mik. ah, ¿Se acuerdan cuando yo le decía cómo se dice te amo? Ni mitz la sochtla. Entonces sería ni yo mitz. Entonces sería te la sochtla amar, ¿no? Yo te amo. Entonces aquí, ¿cómo sería? Mitz nots. ¿Qué vendría siendo aquí? No, ni idea. Aquí sería, déjenles ayudo. A ver. Aquí déjenles ayudo para que no se confunda. Aquí. Para que vean el verbo. Notza. Notza es llamar, ¿sí? Que me pongo abajo. Esa O es de pasado. Cuando le vean una O aquí, pasado. Y cuando vean una Z acá, es futuro, futuro. Entonces aquí es pasado, ¿no? Pasado. Y de pasado. Que te llamó. Meets, ¿se acuerdan? Era de lo que habíamos visto más o menos de El Nimitz que la te softla. llamó, Yo Te te amo. llamó. Ajá. es el Te, pronombre, ¿no? Dirigido ajá, así. exacto. maestro, Te O al a principio ti. es pasado y Z al último es futuro. Así es. Así es. Ok, A gracias. ti, notza vendría siendo Llamar. llamar, de llamar a alguien. Entonces, esto está en pasado, ¿sí? Entonces, aquí está, Ajá. llamó, ¿saben? Sí, llamó. Y aquí está como el desglose. Aquí sin esta O sería te llamo. O sea, pero Te llamé, como la O es te Te llamó. llamó. te llamó. Ujú. Entonces ya. ¿Sí se entiende ese desglose de la palabra? Sí. ¿Sí? Entonces, ahí está. Lo voy a dejar sin notza. In ictipactis, es decir, este sería bien de ser como qué, ese ic, ¿qué? ¿Para qué? Ticpactis, lo curarás, sería literal, ¿no? Lo Y aquí lo pone curarás. él como que lo atiendas, pero al final de cuentas, pues sí, viene siendo la misma idea, ¿no? Para que lo curarás, para que lo cures, ¿no? Así. Entonces, la traducción que hace él, pues sí me parece bien, ¿no? Médico o curador, ¿no? Curador de gente, o el que cura, ¿no? He aquí cómo curarás y consolarás al enfermo que te llamó para que lo atiendas. Y aquí aparece en agua, ¿no? Intisitl, ¿sí? El médico, Tepachtiani, el que cura gente, que podría ser un sinónimo de Tisitl. Tisitl literalmente sí es médico como tal, ¿no? ¿Sí? Dice He que aquí, o la forma en cómo tú curas perdón, tú curarás y consolarás, o tú consolarás al enfermo, ¿sí? Llamó, ¿sí? ¿Para qué?
lo curaras, ¿no? Lo curarás, para que tú lo curaras, ¿no? O sea, ¿sí te entiende en la versión en náhuatl? ¿O ¿sí Sí, alcanzan Mm, como a sí, discernirlo? Así con esa explicación, sí, sí, maestro, muy bien. es Qué bueno. practicar. Sí, Muchas claro, ahí, gracias, ahí está, maestro. pero para que vean más o menos tanto la versión en español como la versión que está en náhuatl, por supuesto. Ujú. ¿Sí? Bueno, paso al siguiente. ¿Cómo sobrevive la palabra antigua o la antigua palabra? ¿Sí? Pues ya les había dicho, ¿no? Que la destrucción, tras la conquista, miles de códices y escritos fueron quemados. ¿Sí? El conocimiento indígena sí fue perseguido. Pero sí hubo frailes y también tlacuilos que por fortuna, pues por ejemplo, Andrés de Olmos y Fray Bernardino de Sahagún, pues se interesaron por la cultura náhuatl. Ellos parecían como antropólogos, o sea, empezaron a escribir acerca de la cultura. Si no fuera por Olmos, si no fuera por Sahagún, o sea, lo que conoceríamos de Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, de todo el mundo náhuatl sería prácticamente en No. vano, o sea, no conoceríamos nada de ellos, ¿sí? Mm. El registro, ¿sí? Bueno, usaron el alfabeto latino en algunas ocasiones para transcribir los discursos de los sabios, de los tlamatinime, que le recitaron en memoria, pues salvando estos textos, es decir, estos sabios, estos tlamatinime, hablaban de forma oral y bueno, Olmos y Sahagún, junto con sus colaboradores también indígenas nahuas, los escribían así en alfabeto latino. Y a partir de ahí tenemos estos huehuetlactoli, ¿sí? El testimonio, bueno, gracias a esa transcripción, hoy podemos leer, por ejemplo, Ética en náhuatl, en obras como el Códice Florentino, y que se ha convertido en una tradición oral, bueno, más bien, que se convirtió de una tradición oral a un texto escrito, ¿sí? Y así es como llegan a nosotros los huehuetlactoli. Por último, a ver, un huehuetlactoli es un testimonio de esa solidez ética en el mundo náhuatl, ¿sí? Nos enseña el camino a la virtud que requiere esfuerzo, humildad y control sobre las pasiones, ¿sí? La reflexión que me quiero más bien que quiero que llevemos hoy es, bueno, en nuestra sociedad moderna y tan cambiante, ¿qué palabras antiguas, sí, consejos valiosos debemos seguir transmitiéndose a las nuevas generaciones? ¿Sí? Por ejemplo, en esos disfracismos que siguen hasta la fecha, ¿no? Que se enderece el corazón, que se enderece el alma. Y yo les pregunto, ¿cómo podemos hacer un huehuetlactoli? Por ejemplo, usando un difracismo, si un consejo con dos palabras para dar un concepto nuevo, ¿no? Por ejemplo, respeto y escucha, ¿no? Ishtilia, ¿sí? Como la frente, como el que te veo. Caquilía, ¿sí? Escuchar, ¿sí? Como por ejemplo, un huehuetlactoli que alguien quiere hacer ahorita, por ejemplo, no en náhuatl, si quieren, en español incluso. Piensa y trabaja. Ajá, como el de la Universidad de Guadalajara. El de la Eso es UDG. un huehuetlactoli y un difracismo a la vez. Así es. Así es, ven que sí aparece ahí. Por ejemplo, no sé, puede ser incluso el lema de la UNAM, por mi raza hablará el espíritu, o sea, Hablará el raza y espíritu. espíritu. Podría ser, no lo Es sé, otro. puede ser. No sé ¿Qué si otro otro, han escuchado por ahí que podría considerarse así hasta huehuetlactoli difracismo, ¿no? Que nos enseñe. no sé si sea maestro, trata a los demás como te gustaría que te traten a ti. Ujú, claro, sí, sí. Entonces, más o menos esto es lo que les quería mostrar de los huehuetlactoli, es decir, estas formas en náhuatl que se utilizan como para enseñar a la población, ¿sí? ¿Algún comentario al respecto a lo que llevamos ahorita? Muy Muy interesante, interesante, maestro. maestra. Maestro, muchas gracias. No, 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 de nada, de nada. Una historia desglosada de muchas cosas. Muy bien, Sí, gracias. sí, sí. Por eso yo les decía desde la clase número 1, el náhuatl habita entre nosotros, o sea, aunque no lo queramos y no lo queramos reconocer, el náhuatl habita entre nosotros. Es decir, esos rasgos, no solo lingüísticos, como les había dicho, llora y llora, ¿sí? Etcétera, no, no. También en esa forma de ver la vida, incluso habita el mundo náhuatl entre nosotros. Por eso también yo quería darles esa pequeña parte de literatura. Pero bueno, también rápido, para no entretenerlos mucho.
Aquí traigo unos ejercicios para que también los podamos hacer así rapidito, ¿sí? Y también se los voy a enviar para que también ustedes lo escriban. Ya son frases con verbo transitivo, como lo vimos la vez pasada. ¿Se acuerda que el verbo transitivo se conjuga igual que los intransitivos? Nada más se agrega esa a la mitad, porque el verbo transitivo a fuerza se tiene que explicar en el náhuatl, ¿va? Sí, más o menos me voy explicando. Sí, maestro. Sí, maestro. ¿Sí? Vamos a hacer esos ejercicios. Estos ejercicios, continuando con los que hicimos la vez pasada, que nada más conjugamos los verbos transitivos. Por ejemplo, yo les había puesto un verbo la vez pasada que era chigua. Hacer. Chigua es hacer. Sí, Yo y es hago una transitivo. casa. ¿Sí? Sí, los hicimos. Entonces, por ejemplo, ahí está ya conjugado. ¿Qué podría ser nichigua ahí? ¿Qué es Yo hago una nichigua? casa. ¿Cómo lo traducen? Yo hago Yo hago Yo hago. Yo- Pero una, obviamente se tiene que explicar. mi ¿Qué casa. hace o qué hago yo? Yo Una- hago ¿qué? Mi una- casa. Una casa. Así Yo, es. casa. yo puse yo hago tarea. Casa, una casa. Cali es Una casa. casa. Ah, pero ahí sí, ok. Sí, aquí. Cali es casa. Entonces yo hago una casa. Esa sería Ok. la parte literal. ¿Sí? Y así, literal sería yo hago una casa. Ahí está. ¿Ven? Los verbos transitivos siempre se tienen que explicar en náhuatl, por eso llevan ese complemento, como les puse en la actividad de la clase pasada. Si ese k, ¿sí? Ni, por eso es ese sonidito. Ni, chihuahua, se, cali. Ustedes dirán, ahí está como medio complejo eso de explicar. Hay otras formas también del náhuatl en los verbos transitivos. ¿Me pueden explicar qué sucede en esta frase entonces allí con nada este más dice, verbo transitivo que es hacer? Ni allí cal chigua. ¿Qué Tal, sí, sería? A ver. yo hago. Yo hago Ajá. casas. No. Yo No. hago, pero ¿Sí? el A ver, tal, más o menos. Sí, sí, sí. Por ahí llevan. Sería yo yo, casa hago, ajá, yo, así literal, yo, casa hago. casa, hacer, así, hacer. Sería Sí. como la parte literal. Pero aquí el tal. está el jueguito, el asunto, ¿no? Aquí está ese k de transitivo, ¿se acuerdan? Entonces el mundo náhuatl podía decir, bueno, como tengo que explicar el verbo hacer, quito este k y le pongo qué es lo que estoy haciendo. Entonces pongo la casa. Ni cal Tal de chigua. Cali. ¿Cómo? Tal sería de Cali, De entonces. Cali, así es. Ah, ah, ¿Sí? En vez de qué. poner, fíjense, el mundo náhuatl, es que el mundo náhuatl es bien práctico. En vez de poner ni Cali, así Sí, como arriba. como arriba, muchos nahuas van a hacer esto. Ni Por calchivo. Nical, ni Huachila, Calchigua. Entonces Y Nicalchigua. sería ya, yo y se quitan hago. del Hago, problema. Ajá, exacto, se quitan del Muy problema. abreviado. Ajá, Yo muy hago abreviado. casa. Yo hago casa. Yo No, hago casa. sí. Ni se entiende. Y se quitan del problema del transitivo. ¿Sí me Ujú. explico? Sí, ¿No? ¿Sí se sí, sí, entiende esa partecita? Como contracción. sí. Ajá, como contracción. Una contracción, sí. Ahí está. Por eso es importante entender que el náhuatl es aglutinante. Entonces, ni Oye, calchigua, yo Álvaro, hago casa. Y pero también esas, vendría siendo igual aquí, fíjense, si le quito este C, esto de arriba y esto de abajo significa lo mismo. Ni chigua cali, ni calchigua, es lo mismo. oye, ¿Sí? Álvaro, Sí. y esas modificaciones que se le Ujú. hacen, ¿son convencionales o son propias de regiones o de individuos? No, son convencionales. Sí. Esto
Estos ejemplos sobre todo los tomo del náhuatl clásico, a veces incluso de la forma en que escriben los nahuas desde época colonial y todavía se pueden observar en la época actual, ¿sí? Ok. En algunos pueblos, a lo mejor, bueno, porque hay muchos pueblos que hablan náhuatl, es la lengua más hablada en México, indígena. Sí. Quizás, no sé, no utilicen alguna de las formas, pero normalmente sí se las pueden encontrar. O si ustedes dicen, por ejemplo, Nicalchigua, en Milpa Alta, al sur de la Ciudad de México, sí les pueden entender, por Ujú. supuesto. ¿Sí? Es como Sí. si a nosotros llega no sé, un español y nos dice, os veréis mañana. ¿Qué? Ah, sí la entendí. O sea, Sí. no uso yo el veréis, Ujú. pero sí, no sé, si escucha santiagueño de ahí, de Santiago de Chile, y no, ¿cachai la idea? Sí puedo entender más o menos lo que me estás diciendo, ¿no? Entonces, pues sí, pero sí va a haber por supuesto que va a haber diferencias dialectales, ¿no? Diferencias, Sí. pero son diferentes formas de decir, por ejemplo, la misma oración. Ok. Ujú. Gracias. No, de nada. Aquí, por ejemplo, aquí sería, Ustedes, ajá, ustedes que el descansan. transitivo, que sería aquí, paca, Lavar. ajá, muy bien, Lavan. lavar. ¿Qué Lavan. lavan? Petates. El petate, bien. ¿Se acuerdan? Anquipaca, ¿no? Ustedes lavan el petate. Ah, bien, bien. Ese aquí es Ese aquí se utiliza en los transitivos para que no quede el sonido como cacofónico para el mundo náhuatl. O sea, ok. porque sería aquí, así, sería como bien raro. O bueno, con K lo voy a poner. Pa, ca. No sé o sea, se escucha raro. Pa, ¿sí? Hasta para pronunciarlo se escucha como raro, ¿sí? Entonces los nahuas, porque son muy recelosos de la lengua, para que no se escuche feo, y paca, ¿sí? Entonces ahí así queda. An de ustedes. Ajá, Qui quipaca. de ustedes. De Ok, trabajo. ¿Ustedes aquí, a ver, lavan en petate, maestro? ¿cómo? ¿Ustedes lavan el petate? ¿Sí? Ok. Sí. Sí, ustedes lavan el petate. Luego tenemos otra aquí. No No sigo. sigo, Tu mujer. mi, Mi Mi, mujer. Mi no. mujer. Sí, ajá, mi por el mujer, no. mi mujer, ¿Tiene? Eh, ¿Tiene? ¿O no, quién? no tiene, ese sería pía, Ah, kipía. Neki, ¿qué es neki? ¿Se acuerdan? Neki es ¿querer? de, ¿Quiere? ajá, mi Un, mujer quiere, un conejo. conejo, Dos. sí, pero está, conejito, Conejo. un conejito. Un ajá, así conejito. es, ¿Mi Conejito. mujer Ajá, quiere un conejito? así ajá. es, así es, así es. Muy bien. Aquí, Tú comes, Nikua Tochtli. tú comes conejo. No, Así más o yo, menos. es yo. Sí. Ua, Yo, Yo. Yo como conejo. yo, Ni, ni, Cuba. Nikua Tochtli. Y si queremos Toshti. hacerlo como esta frase de arriba, ¿cómo sería la de aquí, Nicalchigua? ¿Cuál sería la propuesta? ¿Cómo lo harían? Ni tochtli. Cuba. Ni Sí, Toch, ajá, Ni tochtli. Cuba. ni Toch, pero sí. como está contraído sería Ni toch, Ni tosh, tochcua, Ni Tochcua. ni toshkua. tochcua, Ujú, ni tochcua. ujú. Mm, Muy bien, ¿no? Ustedes están muy avanzados ya. ah, Mimi. Están y aquí ya les puse Micho. otra, así, de Mimi. trampita. A ver Mi ahí, Mitch, les voy a dar una pista. Pescado. Michi. agro. Pescado, de pescado. Pescado. Ah, pescado. Michi.
Yo como Mi- pescado. Ajá, como Como pescado. Yo como pescado. Ajá. Micho. ¿Cómo o yo como? A ver, profesor. Lo Es mismo. igual. O sea, Igual. Ah, ok, literalmente sí gracias. utilizaríamos el yo, porque ahí está el Yo. ni, que es Ujú. yo. ¿Sí? Sí, Pero bueno, sí se puede tanto traducir en español como pescado, porque Como en pescado. español no es a fuerzas poner yo, o sea, cuando digo como, Sí. ya se entiende que es yo, como pescado. Ujú. O sea, y además como en español, los verbos en español son bien tramposos, la verdad, porque como se conjugan, o sea, sí se entiende cuando se conjuga en primera persona, ¿no? Como, comes. Cuando dices comes, pues ya entiendes que es tú, Tú. ¿sí? Y ya para los hispanohablantes, pues normalmente omiten el yo o el tú, porque como ya lo estamos conjugando, pues ya, por eso a veces para muchos extranjeros se les dice, ¿qué? ¿Qué dijo? No, por lo mismo, ¿no? Porque a veces el verbo en español suele ser muy difícil a veces. Nimichco. Mi Mixcoa. Ajá. O sea, nosotros usamos tres palabras, digo, si lo tradujéramos literal, yo como pescado y en el náhuatl con una sola palabra. Es la Así es, practicidad que decías. así es, así es. Por eso, desde la clase 1 les decía, es importante. La clase 1 siempre en el mundo, cuando se enseña el náhuatl es aglutinante, o sea, si entendemos la aglutinación del náhuatl, se nos va a hacer más sencillo, porque a veces queremos pensar en la forma occidental, como están las lenguas europeas, pues no podemos adentrarnos a las lenguas indígenas, porque, por ejemplo, en el náhuatl al menos es aglutinante, entonces tenemos que a veces como que quitarnos esa idea occidental, ¿sí? Para pensar en este mundo más práctico del náhuatl, ¿sí? Sí. A ver, tenemos aquí el otro. ¿Qué sería este? Eso es interesante. A ver, Kikua yo tiene les que... ayudo. Para desglosarlo, yo les voy a ayudar. A ver, No, no, Es No. mi. o Es pasado. quixtli, Ishko. el wi. ¿Se acuerdan que el wi nomás es para que se escuche bonito? Oui, ¿Qué oui, sería en eso? Lo francés. A ver, ¿qué sería? Igual. O quixtli. Ya lo Es hemos mi. visto. O Señorita, significa mi pasado. hija, mi hijita, ¿Cómo? mi hija, ¿no es? No, ese sería No. ishpochtli. A Ay, ver, pues, o en esta palabra significa pasado o es parte de la No, palabra. No. Ok. no, aquí no. La O, cuando está en pasado, es al principio del verbo. Aquí no tenemos verbos. ¿Sí? No, este es sustantivo porque termina en tli. Así Correcto. es. Así es, mesmamente, como diría mi abuelita. Así es, muy bien, ¿eh? Ustedes están muy mi hijo, adelantados ya. Y mi más que los de marido, licenciatura. Los de es mi licenciatura no marido, mi entienden, no sé por hombre. qué. Lloro con los de licenciatura. Es mi marido, ¿no? Mi hombre. Ajá, mi hombre, mi Es varón. varón. Y ¿Sí? entonces el win no Come significa nada. carne, chile y tortilla. Bien. Kikua. Sí. Igual. Kikua. Kua es comer. Igual. Y como es transitivo, pues obviamente se tiene que Sí. explicar. ¿Sí? El. Ahí está. Entonces sí sería la frase Tortilla. es mi marido, mi hombre, es mi Mi hombre varón, come chile. mi varón, mi hombre, Pero mi hombre. Mi hombre come Nácar. carne, Carne, carne chile. nácar, es nácat. Sí. nácar, Chile, con carne, chile y tortilla. 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 Ay, qué Entonces se está haciendo rico, un carne y taco. tortilla con chile. Mira un taco. Se está haciendo un taco, ¿eh? Sí. Tocui. Mm, Ok. No quich. No quichua. Naca ujú. chili tlaxcali. Aquí, impía. O lo pueden encontrar también como quipía también. Quiere. Ajá. Pía. No quiere. Neki, ese sería. Pía, lo había dicho hace rato, Es querer, ¿no? Ella. es Y es Tener. de él o de ella, ¿no? tener. Bien, bien, bien. Kia es tener.
Tiene, ya lo habíamos dicho. Ajá, Nácar. quispía. Aquí Quispía. entonces sería, ¿qué sería? Quispía. ¿Se acuerdan de los verbos? Quiero. Sería la Él- tercera persona del plural. Sí, él o ella. Él tiene. Él tiene. Sí, del plural. En singular sería así. Así. Ellos tienen. Ah, sí, en singular sería C. Por la Ajá. H. Sin la- Y en, ellos, en singular sería sin la H. Así es. Ok. Y como que es plural, la tercera persona del plural, entonces sería. ¿Y cuál sería la tercera Sí. persona del plural? Ellos. Quipia. Ellos. Ellos tienen Chicome es un chicome. número. Es un número. Es Ajá, cantidad. sí, sí, Es eso. cantidad. Pero no me acuerdo cuál. 7. 7. ¿Y come 7? Sí. 7, chicome. Chicome, cacaltin. ¿Cacao? No, está en no. plural de una palabrita que es. Casa. Casa no. Sí. ¿Casitas? No. Casas. No. Casas. ¿Casas? Casas, o sea, es que yo aquí le puse la trampita Hay de que lo estoy una reduplicando. reduplicación. Así es. ¿Se acuerdan que Reduplicación. un día me comentaron de si guame? O sea, mucho. O sea, Iguame. pero también puede ser. Ay, no puede aquí, ya lo vi. Así, siguame. ¿Sí? ¿Es mucho? Mucho, sí, o sea, es gran cantidad. Entonces aquí también puede ser caltin también. No pasa nada. ¿Sí? Casas. Pero yo puse una reduplicación, cacaltin. O sea, de que es mucho. Ellos tienen 7 casas, ya es como un pueblo, ¿no? Así, tienen 7 casas, ¿no? Casas. ¿Sí? Un pueblo. Ya, sí, para la época, sí, ya era bastante numeroso, ¿no? Aquí, a ver. Mi abuelito, Sí, bien. mi abuelito hace su casa. Excelente. 10 de Wow. 10. Ay, Pero es que 10 de 10. es que el estudio. Ay, muy bien, Ruth. Ay, muy bien. A ver, Excelente. le pongo para que se quede más claro con los demás compañeros. Sería aquí no, de mi, Posesión. Oli, sin, porque es reverencial. Ajá, mi Ki abuelito. de objeto directo. Y de Chiwa, de hacer. Y luego es y de su, de él. Y cal y de casa. Bien, excelentísimo. Ya se pueden poner a leer el códice florentino náhuatl. No, no es broma, sí se puede ya. Chistosito. Ya le pueden agarrar. A ver, esta está difícil. Ja, 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 ja. A ver. Tikneki. Ajá. tú, No, ¿se acuerdan? Neki era nosotros. No, es neki, un el verbo. Neki un es verbo. ¿Querer? querer. Entonces, es segunda persona. ¿Tú quieres Ajá. un In, como la A, la como un artículo, la, él, la etcétera. Esa palabra va a estar difícil. ¿Cómo creen que se ats- divida? atzintli? Atzintli. Ajá. Pues tienen ¿De reverencial. agua? ¿Agüita? Sí, agüita, bien. ¿Agüita? ¿Tú quieres Sí, agüita? ¿Quieres ¿Ya? agüita? es que está en diminutivo. Sí. Y Ahí como lo está. estoy poseyendo, pues ya le tumbo el absolutivo de acá, ¡pum! Mm. Mm, Y ahí Usaban está, mucho los agüita. Y como agua diminutivos. se dice A, pues se queda la A. Agüita. ¿Tú Agüita, quieres así. la agüita o el agüita? ¿Tú quieres Ah, la es agüita? pregunta. ¿Tú quieres el agüita? Ajá, es pregunta. ¿Quieres agüita? Pregunta. Ajá. Ajá. Miren, cuando ustedes, si quieren, se pongan, o sea, no es de broma que se puedan leer el códice florentino en náhuatl, está en internet, o los huevetlactoni. El mundo náhuatl, como para hacer énfasis
en que es una pregunta, en que si están preguntando, van a poner quiz. Quiz literalmente significa acaso, ¿sí? Ah, Literalmente es acaso, pero ese quiz para los lingüistas, la propuesta es que funciona como si fuera el do del náhuatl, ¿sí? Para los que el do del inglés, ¿sí? Ya ve que a veces para hacer la pregunta en inglés se pone do. Do you like? El auxiliar. Ajá, El auxiliar. el Ajá. auxiliar, bien. Entonces ese quiz actúa como el do del inglés, ¿sí? Ok. ¿Sí? Do you like coffee? No sé, eso estoy inventando. Ajá. Sí. Entonces, ese do actúa como este quiz, ¿sí? O sea, ese quiz es un auxiliar que te está diciendo que es una pregunta, ¿ah? Y lo van a ver mucho en los códices. De veras, si ustedes se meten en internet más al rato, en estos días, y se ponen a buscar que el códice florentino en náhuatl y ven ese quiz, es que están preguntando. Se traduce literalmente como acaso. De hecho, si ustedes ven lo de la Virgen de Guadalupe, cuando le preguntan en náhuatl, ¿acaso no soy yo tu madre? Le pregunta con quiz. O sea, en la versión en náhuatl, la Virgen de Guadalupe inicia preguntándole con quiz, ¿sí? Ujú. ¿Sí? Y ya se nota que está preguntando, o sea, y Juan Diego, bueno, en la tradición entiende porque usa ese auxiliar, eso es muy náhuatl, ese quiz, ¿sí? Pero si se lo encuentran así en los textos actuales, o sea, en la actualidad, ese ticnequi atzintli, no pasa nada, ¿no? O sea, está bien. Ok, la última, antes de irnos. Este, el aquí, venadito, a ver, está larguita. el Sí, es cierto que ya venadito, puede entrar el códice florentino. el venadito y el conejito. Conejito. Ajá, A muy ver, bien. alguien más. Quipia, ya la Quipia, vimos. que sería el pía es, Tiene, tener, tienen. Y como son los dos, por eso está con la H. Quipia, tienen. tienen. Intal, ¿Ya? Intal, ¿qué Intlal. sería? Intlal es In, tierra, ajá, su tierra de ellos, ¿sí? su tierra de ellos. Y pan dentro en Mazatepec. En Mazatepec y en Y en Textepec. Tepec. ¿Cómo podríamos traducir esos topónimos? Mazat Mazatlán. y Tepec, ¿qué significa Tepec? Cerro, Y Tepec, Mazat, Mazat, venado, Venado. entonces, ¿cómo sería, Mazat, qué significaría el topónimo Mazatepec? Cerro el del Cerro de Venado. los Venados. Así es. Y acá me equivoqué, aquí no esto, eso. Ahora sí. No, pues, Tosh, ¿qué sería de Tosh? Como el conejo, Tuxpan, conejo, conejo, pues, Tuxpan, Entonces el Tuxtla, venadito y el Gutiérrez. conejito tienen su tierra en Mazatepec y en Tuxpan. Y en Tuxtepec, que sería una Tuxtepec. parte En el literal, sería, cerro, tienen su tierra en el en Cerro de los Cerro de los Venados y Venados y en en el Cerro Cerro de de los los Conejos, Conejos. Mm. ¿sí? A ver, vamos a desglosarlo tantito. Mazat, sería Mazat y aquí Sintli. venadito. Y luego acá es Toshli, Sintli, o sea, porque son chiquitos y los queremos, Sintli. Mm. Pía, ¿se acuerdan? Y de transitivo, porque tienen algo, o sea, tienen su tierra. Pía, de tener, y el plural, ¿se acuerdan? Intlali, ¿sí? Ahí está, Lali, su tierra, ¿sí? Su tierra, y está poseído, ¿se dan cuenta? Intlali, por O eso está sea, aquí eso. Kipia, maestro, ¿qué es? ¿Tienen? Es, Tienen. tienen, Ok. tienen, ¿ah? Tienen.
Entonces, aquí está. En Mazatepec, o ya los había dicho, Mazatepec, que sería Mazat-Tepec. Déjenme, voy acá, voy abajo para que no se... Y Tochtli, y Tepec. ¿Sí? Mm. Aquí hice algo bien raro. Aquí, Tochtli. Ahí está. ¿Sí se puede entender la oración? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? Están para entrar al Códice Florentino. Ah, Sí, de veras, hagan el Oh. ejercicio. Mm. No le tengan miedo maestro, al tienen códice. Intlal Ipan, ¿qué quiere decir? Intlal, ajá. ¿Cuál? ¿Y este Intlal? Ey, Es su tierra su de tierra. ellos. Ipan, Ipan es en o sobre, ok, gracias. sobre, ¿sí? La traducción como literal de Ipan es como la I de su y el pan es un locativo, como en su lugar, como, Mm. como en, así, no sé si me explico, ¿tiene esa idea? ¿Sí? Ok. Como aquí, así, pero sería como en o sobre. Ok. ¿Alguna duda sobre estos? No, ¿No? Les voy a enviar ¿cómo se llama? ejercicio. 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 ¿Ah? A ver, ahorita que les había dicho de la Virgen, según yo, a ver, dejen veo la versión en náhuatl, por aquí la tengo y la transcribo, esa frase que es bien famosa. De hecho, cuando vayan a la Virgen, aquí está, sí la tengo aquí, luego, luego. Miren, la versión en náhuatl, a ver, ahorita que se puede trabajar en esa, fíjese. A ver. Dejé. Ahí voy, téngame paciencia. Hay Fíjense un, cómo está en la versión en náhuatl. ¿Sí? Fíjense, está wish, Pues. wish, ajmo, o sea, es no, ese, ajmo, nican, ¿se acuerdan que era nican? aquí, Ajá, nica, nita, del verbo estar, cero estar, ¿sí? Ese sería nica. Nica, Nica, Miren qué bonito. Ni, mo, Nancy. tu Nancy. madre. Ajá. A ver, ¿cómo? A ver, hagamos una traducción literal de esa frase. Pues, ¿acaso? A ver, No, sería, a ver, aquí que tengo, aquí que ya estamos en la clase náhuatl, sería, ¿qué me se me hace ¿Acaso así? no estoy aquí? Que soy tu Ajá. madre. ¿Acaso? Mamita, no, tu mami. Ajá. tu madrecita. ¿Acaso no? Así literal sería no. Ajá. Aquí. Así literal, ahorita lo voy a poner. Sí. ¿Acaso no aquí yo estoy? ¿Sí? Que sería ni, ¿qué sería ni? ¿Se Tú, acuerdan? Ni tú, Ni yo, posesión. yo y mo de, ¿se acuerdan de que, ¿cómo es Mariana? De los textos en agua dice Mopilitzin, que diría, soy tu hijita, Tú. ¿no? Tu noblecita, Sí. ¿sí? Entonces sería tú, No, es tú, ¿no? Nancy, ¿qué sería Nancy? Madrecita, mamita. Madrecita, madrecita o reverenciada madre, ¿sí? Mamita, ¿no? Reverenciada madre. Ahí está. Miren, ya se ve la estructura del náhuatl. ¿Acaso no aquí? Yo estoy, yo, tu madrecita. ¿Sí pueden ver la similitud ya con el náhuatl? Sí. Sí, claro. Sí, sí. Y lo traducen, a ver, aquí estoy yo aquí. Lo traducen, mire aquí esta traducción está bonita. Cuando ustedes vayan a la basílica aparece como
No estoy yo aquí, que ¿Acaso soy tu madre. no soy yo? ¿Cómo es? ¿Acaso no soy yo? ¿Acaso No, no es- estoy creo yo que ¿Acaso dice, ¿Acaso aquí? no Ay, Que estoy ¿acaso soy, no tu soy madre? que no soy tu estoy yo madre. aquí. ¿Acaso ¿Acaso no no ¿Acaso no estoy estoy yo aquí? No estoy Dice, yo aquí, aquí, Que soy tu no que madre. soy estoy tu yo aquí, madre. que soy tu Que madre. soy tu madre. Ajá. Sí, ¿acaso no. no estoy yo aquí que soy tu madre? Así es. Esa es la versión más popular de la traducción del Nican Mopogua y la que está ahí en todos lados, ¿no? O sea, la verdad, la versión ya castellanizada, la traducida, pues no está tan diferente de la náhuatl, pues. Yo quizás le criticaría que a lo mejor en la versión en español se pierde el reverencial de mamá. ¿Se dan Exacto. cuenta? Como Ujú. que se pierde. Pero ya cuando uno lo lee en náhuatl, esa parte del Nican Mopogua, se dan cuenta el reverencial. Pero Sí, yo creo que que aquí al traducirla se les hace más como más de respeto madre que madrecita. Yo creo que por eso Claro, lo sí, ponen así. probablemente por el Ajá. mundo hispanohablante, probablemente, Sí, claro. ajá. ¿Sí? así lo interpretó el español, pero el Ah, indígena en todo caso es no solo por la reverencia, sino por la Para lo afectividad. afectivo, sí. exacto, exacto, Sí, por exacto. eso es tu mami, ¿no? Tu Eso, mamita. eso es tu mami, yo que soy tu mami, porque Sí, pasaría con una mamá con su niño, yo soy tu mami, o sea, yo soy sí, de cariño, ¿sí? sí. Ujú. Cuando Quiéreme. cuando la mamá te dice, o al menos a mí, me llegó a decir, yo soy tu madre, era ya Ajá. Cuando están enojados. manifestar su autoridad, ¿no? Eso, Ujú. Sí. eso es muy náhuatl, o sea, por eso le decía, cuando en el mundo náhuatl no hay reverencial, es que hay conflicto. Y eso que a usted le Ujú. dijeron de yo soy tu madre, ay, espérame, o sea, eso Sí, es muy náhuatl. Pero en la versión así, soy tu mamita, soy tu mami, ¿sí? exacto. Aquí está tu mami, dirían las mamás, incluso en la Ajá, actualidad. ándale, ándale, así Yo soy tu es. mamita, mi hijo, mire, ¿sí? Sí. Eso es muy náhuatl. Entonces, quizás en el mundo aquí se perdería ese reverencial, pero bueno, ustedes ya saben que en la parte náhuatl aparece ese reverencial, por eso le digo, es bien importante. O sea, yo Ujú. creo que si en el Nican Mopogua no aparecen esos reverenciales, o sea, yo creo que se caerían mal. Sí, o sea, nos Sí, caemos mal. sí, es que Me caes mal. hay que tomar en cuenta la distancia que hay de respeto entre la mujer que le habla, porque la mujer que le habla es la madre de Dios y ella, así Claro. él sea un anciano, lo ve como su hijito chiquito, Sí, Así adorado. es, exacto. así es, así Y eso es. también es dentro de la tradición náhuatl, porque fíjense, hace Sí, rato les puse en los Huehuetlactoli que todo mundo tenía que darle reverencial a alguien que estuviera en la jerarquía más alta, en ese caso el Tlatoani. Por muy anciano que tú estuvieras o por muy jefe del ejército de los guerreros águila, lo que sea, le tenías que dar respeto a alguien más arriba que tú, en este caso el Tlatoani. Entonces, por más fregón que tú fueras en la sociedad náhuatl, pues le tenías que dar respeto a Huitzilopochtli, a Quetzalcóatl, a Tlatoani. En este caso también está el mundo náhuatl aquí. O sea, Juan Diego en este caso en Nican Mopogua le está dando esa reverencialidad a la figura de María, ¿no? Independientemente si es creyente no o uno no, eso queda de lado. Aquí lo que estamos analizando es la cosmovisión náhuatl a través del náhuatl, en este caso de la frasecita del Nican Mopogua. ¿Sí voy Claro. explicando? Sí, se supone que ella, si concedemos crédito al relato, Ah, se le presentó así, ujú. sí, con ajá. esa familiaridad, que eso me vuelve a mí a remitir a la cultura hebrea, que también el dios hebreo se presenta a ellos con un abba, una palabra muy familiar que significa papi, Así papito, es. Abba, ¿sí? ¿Sí? Está bien Ujú. padre esto, a mí me encanta. Sí, Ya nos hablamos como 20 minutos nada más de esto. Perdón, perdón, pero quería como que usted, y muchas gracias por su participación, me llena mucho el corazón que platiquemos así muy familiar, pero yo quiero que vean
cómo a través de la lengua se puede ver la cosmovisión de un pueblo. Sí se puede entender incluso en estos ejemplos? Sí. Sí, claro. ¿Sí? Ahí está, pues, o sea, aquí sería esta parte la versión como literal. ¿Acaso no aquí yo estoy, yo tu madrecita? Y se puede Claro. traducir aquí, ¿no? Y aquí, incluso yo aquí le agregaría, ¿acaso no estoy yo aquí que soy tu mami? Incluso, ¿no? Sí, Tu mami. Ya, y quedaría tu mamita, incluso. Y ya antes se entendería incluso la cosmovisión agua ahí dentro de la frase. claro. Pero bueno, métanse a la, ¿cómo se llama? Busquen Nícar Mopogua en agua, les va a mandar incluso a la página de la basílica y está ahí la versión en agua, incluso. Échense un clavado para que lo vean. Pero bueno, les voy a dejar esta frasecita del Nícar Mopogua. Ustedes ya saben que es del Nícar Mopogua, por supuesto. Y ustedes lo vuelven a hacer en su casa y hacen la actividad, ¿va? Ok. Veo, la palabra no está escrita AH, pero también Ah, me sacó de onda porque la he visto Es sin H. amo, ¿verdad? ajá, Lo hemos lo visto van a sin ver H. así. Pero Sí. lleva H o no. Es que los nahuas lo van a pronunciar con saltillo, ajmo, Ah, entonces es para eso. es para eso. Pero si lo Ajmo. encuentran así solita, amo, es Ah, no, ok. ¿sí? No pasa nada, sí. De hecho, en el Nican Mopowa lo van a encontrar como amo, incluso también, amo, pero es no, ¿sí? Ok. ¿Qué es el Nícano Pogua que menciona, maestro? Son el relato de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Ok. Sí, el que visita a su tío Sí. Bernardino, En el Sí. fondo, ahí en el Fondo de Cultura Económica o en las librerías esas católicas lo encuentran. Gracias. Nican Ahora Mopowa. en las librerías de los templos los hay. Sí. Sí, Aunque ese ahí es. nomás le van a presentar la versión en español. Yo sí Sí, recomiendo claro. que busquen la versión también en náhuatl. O sea, la verdad, Sería mejor. La sería tiene mucho mejor. un libro de Miguel León Portilla. Ah, Lo, Tonantzin en Guadalupe, de hecho. Y ahí viene. Lo esa, acabo de sí, comprar. sí. Ah, Pues allí viene al final. Ok. léase la versión en náhuatl y va a entender un poquito más allá de la cosmovisión. Es bien interesante, la verdad. Pero bueno, ya está muy chido la plática. A mí me encanta mucho Ok. esto. Estoy muy feliz. Pero esto tiene que ir acabando la clase, También ¿no? nosotros, maestro. Bien, muchas gracias. Bien, la tarea nada más es eso lo que les dije. Ay, se me perdió. La tarea va a ser la de un escrito El de lo que ejercicio de representó para evaluación. ustedes el curso. ¿Qué aprendieron? ¿Cómo se sintieron? Odiamos que hablara del causativo, nunca le entendimos. No sé. Ok. Sí, El ustedes pongan lo que quieran. absolutivo. ¿Sí? ¿Qué fue el transitivo? Ya más o menos si le entendí, no, me encantó los disfrazismos, con lo que ustedes se hayan quedado, ¿va? Ok. Y eso sería como la tarea, Sí, como maestro. la tarea y la actividad como de fin de curso, ¿va? A ver, busco mi lista, y luego yo la tenía aquí y ya se me perdió, aquí está. Ok, a ver, vamos a nombrar la lista. Profesor, ¿en cuántos semestres se aprende el idioma? ¿En toda la carrera, en toda la licenciatura? No, en la licenciatura en historia se dan tres niveles en náhuatl, así como para que uno salga más o menos bien, pero se ha dado hasta 5, ¿sí? La doctora Rosa Yáñez ha dado hasta 5, dependiendo, va a depender de lo animado que sea la generación de alumnos de ese momento, ¿no? Si los alumnos casi no quieren o no se inscriben, incluso porque ha habido situaciones que a veces no se inscriben a las clases y se cancela el curso de náhuatl, pues ¿Pero ya es no se va. optativa? ¿Es Es optativa? optativa, sí, es Cuando, optativa. cuando yo estudié era optativa y Sí, nunca la llevé. Y ahora me arrepiento porque, ay, qué bonito. sí, sí, la doctora Rosa Yáñez lleva desde el 2009 dando las clases. No, bueno, necesito darle. Entonces, pero sí va dependiendo. Ah, ya no lo Y otra cosa es que al final de cuentas
se sale de las clases de náhuatl, por ejemplo, aquí se saldría de las clases de náhuatl como con un nivel básico para cuando ustedes se enfrenten una situación con un pueblo, si en dado caso que se vayan a un pueblo, se aprenda la variante del pueblo, o sea, sí, para que se entienda el pueblo y ustedes ya aprenderían con las bases que tienen del náhuatl la versión dialectal del pueblo, ¿sí? Tuxpan. Pasa mucho, como Tux- Tuxpan más o menos, Sí. sí, todavía los más viejitos siguen hablando, pero por ejemplo, la costa de Michoacán son nahuablantes todavía. Nahuablantes en la actualidad, aquí en Guadalajara, los van a escuchar en el mercado de Mezquitán, los que venden flores, son Allí. nahuablantes, ¿sí? Y ustedes incluso ahí se queden, si quieren, van y escuchen y pueden ahí practicar el náhuatl, ¿sí? ¿Sí? Con los que venden flores en Mezquitán. Hay mucha comunidad nahua de Guerrero en Colima, en Manzanillo y en Puerto Vallarta. No son oriundos del occidente, pero es una gran comunidad ya de Absolutamente. nahuablantes, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que voy con todo esto es que ustedes, al final de cuentas, tengan las herramientas, incluso ustedes ya lo pueden hacer, ¿sí? Para que puedan escuchar incluso algo de náhuatl. Ojo, no significa que una variante esté mal o no, no. Pasaría, por ejemplo, cuando a los japoneses o a los coreanos se les enseña el castellano y a veces se les enseña el castellano de España y llegan a México y, bueno, se enfrentan contra otra variante, ¿no? ¿Sí? Ujú. Pero con el paso del tiempo, pues se van adaptando. Lo que quiero con el náhuatl, o lo que se busca, por ejemplo, en este curso, es que ustedes puedan, por ejemplo, disfrutarlo, meterse a la literatura. Por ejemplo, en el caso, si quieren hacer el ejercicio con el Nican Mopowa, eso sería un ejercicio magnífico, ¿no? Empezar a leer el Nican Mopowa en náhuatl. Y ustedes con los ejemplos que hay en el Nican Mopowa, desglosarlo, así. Voy a hacer mi ejercicio de desglosarlo. Pam, 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 pam. Y eso sería maravilloso para adentrarse más al náhuatl. Pero bueno, al final de cuentas sería con la práctica, por supuesto. Claro. Gracias. Gracias, Sí. maestro. Ok, sería, a ver, 10 de noviembre. Ay, es bien tarde. Ok, a ver, voy a nombrar lista. Barocio Benavides, Ana Rosa. Presente, maestro. Ujú. China Salazar, Alma Leticia. Presente. Ujú. Cortés Larios Yolanda. ¿No vino? Ok. Es Díaz Otero Concepción Elizabeth. Presente, maestro, y muchas gracias. ¿Me pasas la Gracias a clave? ustedes. Díaz de León, Rosa María, ¿no, verdad? 10, 11, 25. Ok. Está, a ver. Figueroa Villaseñor, Lauribón. Presente, profe. Gallo Ortega, no, nunca ha venido. Hernández Becerra, Ruth Presente. Marta. Presente, gracias. Ujú. Herrera López, Graciela Isabel. Presente, maestro. Buenas tardes. Herrera López, María Elena. Presente, maestro. Nesa Nares, Margarita. ¿No? Mora González, Amada. Presente, maestro, muchísimas gracias. Morales Ramírez, Carlos. Presente, maestro. Navarro Ibarra, José de Jesús. Pacheco Mejía, Teresa. A la orden, Álvaro, y muchísimas gracias. A ustedes, la verdad. Padilla Muñoz, Judith. No, ¿verdad? Ramos Santana, María de la Asunción. Presente, maestro. Rangel Jasso, Artemisa. No, no ha venido. Rentería Rodríguez, María Elvira. Reyes Sánchez, Francisco Javier. Yo, aquí. Gracias. Perfecto. Ríos Jara, Eduardo. No, ¿verdad? Rubio Carrillo, nunca ha venido. Sánchez Hernández, María Patricia. No. Sánchez de la Torre, María del Refugio. Presente, maestro.
Y Vargas Hernández Luz María. Presente. Muy bien, a ver, ¿no me faltó nadie? No. Perfecto. Bueno, pues ya nomás nos queda. La siguiente clase voy a dar un repaso general de todo lo que hemos visto. Sí, va a ser un poco, bueno, no siento que sea pesado, pero sí va a ser como de todo lo que hemos visto. Sí, y ya va a haber una parte, la segunda parte de la clase, donde ustedes me den como la retroalimentación de lo que aprendieron en el curso de Nahuatl. Pues nos estamos viendo la siguiente semana y pues que tenga buen inicio de semana, nos estamos viendo. Muchas Gracias. gracias. Gracias, Gracias, Álvaro. maestro. Que le vaya bien, maestro. Gracias. Adiós, maestro.